Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Vamos a tener el día de hoy dos temas centrales. El primero tiene que ver con el plan de acción de Morena para este año 2014. A partir de las reuniones que hemos tenido este año, la Asamblea Constitutiva y después la reunión del Consejo Nacional, se acordaron una serie de acciones, un programa de 20 puntos de tareas importantes, en donde se incluye una próxima movilización a propósito de la reforma energética. Y un segundo tema tiene que ver pues con la visita del presidente de Estados Unidos a este país, la reunión que va a tener con Enrique Peña Nieto y nuestro planteamiento frente a una de las cuestiones centrales que tienen que ver con la relación México-Estados Unidos-Canadá y que se refiere al impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en nuestro país. Entonces estos son los dos temas de esta conferencia. Está con nosotros el compañero Martí Batres, presidente de Morena. Estará también en unos momentos Tomás Pliego, secretario de organización, y la que habla Berta Luján, secretaria general, los tres del Comité Ejecutivo Nacional. Gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a la compañera Berta Luján. Vamos a comentar primero con ustedes lo siguiente. Para el año 2014, Morena se ha propuesto los siguientes objetivos en su plan de trabajo. Primero, no vamos a participar en elecciones locales del 2014, vamos a esperarnos hasta el 2015 ya con el registro. Segundo, por razones jurídicas y políticas, Morena participará sola como tal, sin alianzas con otros partidos, en todo caso hará alianzas ciudadanas. Vamos a abrir la mitad de nuestras candidaturas en el 2015 a candidatos externos. De igual manera, vamos a terminar de conformar los comités municipales. Llevamos ya casi 1,600. Vamos a hacer los aproximadamente 900 que faltan para completar 2,447 comités municipales al terminar este año. En siguiente lugar, lanzaremos una nueva campaña de organización para conformar los comités de base por colonia, pueblo, barrio y unidad habitacional. En siguiente lugar, haremos una nueva campaña de afiliación para afiliar otros 500,000 ciudadanos a lo largo del 2014. También vamos a realizar una política de alianzas con movimientos sociales, con maestros, mineros, electricistas, trabajadores de la salud, los pueblos afectados por diversos megaproyectos en distintos lugares del país. De igual manera, también vamos a realizar las tareas necesarias en la lucha por recuperar el petróleo y los energéticos que fueron entregados a compañías extranjeras recientemente por el gobierno federal y el Congreso de la Unión. De esta manera continuaremos con nuestro plan de acción. Vamos a instalar el muro de la ignominia en cada municipio del país y vamos a seguir con las acciones en defensa del petróleo. Particularmente realizaremos un evento el próximo 18 de marzo en cada entidad federativa. Andrés Manuel López Obrador estará en Tabasco, en Villahermosa, en la defensa del petróleo. El Comité Ejecutivo Nacional
atenderá fundamentalmente el evento en la Ciudad de México, en el monumento a Lázaro Cárdenas, en el eje central Lázaro Cárdenas, el martes 18 de marzo a las 4 de la tarde. Y por otro lado, en los estados, particularmente donde hay más industria energética y petrolera, pero en general en todas las entidades federativas habrá eventos en defensa del petróleo. Vamos por la abolición de todas las contrarreformas, es decir, vamos por la abolición, vamos por echar atrás, por echar abajo las contrarreformas, no solo la contrarreforma energética, sino la contrarreforma política, la contrarreforma hacetaria, la contrarreforma educativa, la contrarreforma laboral, en fin, el conjunto de contrarreformas que dañaron a nuestro país y a los mexicanos a lo largo de este año. Ese es fundamentalmente nuestro plan para el 2014, además de las tareas de cada una de las secretarías que van a realizar cada una de estas. En el marco de la reunión trilateral que se realiza entre los gobernantes de México, Estados Unidos y Canadá, también queremos subrayar la evaluación que hacemos del Tratado de Libre Comercio. Aquí suscribimos lo que organizaciones de la sociedad civil como la Red contra el Tratado de Libre Comercio y otras organizaciones campesinas y de diverso tipo han señalado. México no creció con el Tratado de Libre Comercio, no se desarrolló la economía, no se dio ningún salto económico en el país. El Tratado de Libre Comercio lo que provocó fue más pobreza en el campo, quebró la economía agropecuaria del país, se abrieron las fronteras para generar nuevos mercados para los agricultores estadounidenses. Se provocó el fenómeno de migración más grande de nuestra historia. De igual manera, se sentaron las bases para fenómenos antisociales como el narcotráfico en muchas regiones del país. El Tratado de Libre Comercio fue un gran fracaso. No estuvo obviamente a la altura de las expectativas planteadas por Carlos Salinas, quien decía que entraríamos al primer mundo, pero ni siquiera fue, ya no digamos eso, obviamente no entramos al primer mundo, pero ni siquiera fue una herramienta de crecimiento económico en el país. La pequeña y mediana industria nacionales no se vieron favorecidas, sino avasalladas por las inversiones extranjeras, y tampoco creció el salario, no se igualó el salario de México al salario que tienen los trabajadores en Estados Unidos o Canadá. El salario mexicano es como la 10ª parte del salario de los trabajadores norteamericanos. Un trabajador en México gana en 8 horas lo que un trabajador de Estados Unidos gana en 1 hora. Pasaron 20 años del Tratado de Libre Comercio y esto significó más ataduras, más dependencia, menos soberanía y no significó crecimiento. Algunos de los defensores del Tratado de Libre Comercio han dicho que crecieron las exportaciones de manera exponencial. Pues sí, pero crecieron más las importaciones. Las exportaciones que se realizan con el Tratado de Libre Comercio desataron necesariamente importaciones para las plataformas que requerían las industrias exportadoras. A final de cuentas, el Tratado de Libre Comercio lo que hizo fue que crecieran más las importaciones que las exportaciones. Es un Tratado de Libre Comercio que no se igualó en el terreno laboral, o sea, no hay libre flujo de la fuerza de trabajo. A México pueden entrar las mercancías y las inversiones de capital de Estados Unidos, pero la fuerza de trabajo mexicana no puede entrar a Estados Unidos. Con el gobierno de Estados Unidos actual, es triste decirlo, tenemos el mayor récord de deportaciones
en la historia de las deportaciones de mexicanos que viven en Estados Unidos hacia nuestro país. O sea que el Tratado de Libre Comercio no le trajo ninguna buena noticia al conjunto del país y a los mexicanos. En todo caso, son escasos los ejemplos de quienes se beneficiaron con el Tratado de Libre Comercio, pero como proyecto nacional no fue un buen proyecto para nuestro país. Los proyectos de integración regional con países con un desarrollo parecido al de México se frustraron y en cambio nos atamos a una economía que es profundamente asimétrica y que chupa nuestros recursos, absorbe nuestros recursos. Ahora la presión del Tratado de Libre Comercio ha llevado a entregar nuestros energéticos a Estados Unidos y a Canadá. Los gobernantes de Estados Unidos y Canadá están felices con la reforma energética porque ya en el marco del Tratado de Libre Comercio pasará a ser una mercancía más y poco a poco estas potencias se arruinarán de nuestro petróleo si no tomamos decisiones antes los mexicanos para abolir estas contrarreformas. Bien, pues eso queríamos comentar con ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Quiero preguntar si ustedes consideran que estas movilizaciones sí van a impactar echar atrás la reforma energética. Ustedes dicen que es como la misma, ¿no? De derogar esta reforma energética. Muchos expertos dicen que ya las horas del gran voto que ya está bien agarrar en el Congreso. ¿Ustedes confían en que sí se puede? Bueno, ¿Cuánto tiempo? Porfirio Díaz le entregó a las compañías extranjeras el petróleo y los ferrocarriles, las minas. Ahora vivimos un neoporfirismo. Peña Nieto le ha entregado a las compañías extranjeras, con las reformas que se han hecho, también el petróleo. Zedillo entregó los ferrocarriles, Salinas entregó las minas. Durante estos 30 años de neoliberalismo vivimos un neoporfirismo. Neoliberalismo es neoporfirismo. Y sin embargo, México pudo rescatar esos recursos. Claro que los podemos rescatar. Con un gobierno patriota, popular, que tenga verdadero amor al pueblo de México, es posible rescatar estas industrias. Es perfectamente posible. ¿Cuánto tiempo llevaría este rescate de lo que ya se hizo los años pasados con las reformas? Pues el que sea necesario. Es decir, los plazos los pone el pueblo de México con su lucha. Pero tendremos una nueva cita con la historia en el 2018 y vamos por el rescate de los recursos de México. A rescatar el petróleo, las minas, la electricidad, los ferrocarriles. Nada más vean el desastre que hicieron con los ferrocarriles. Acabaron con los ferrocarriles. Cuando era una empresa pública, los ferrocarriles nacionales tenían servicio de pasajeros. Ahora ya no hay servicio de pasajeros, salvo pequeños tramos. Pero desestructuraron todas las grandes líneas estratégicas de los ferrocarriles. Con las minas ya lo que pasó. En 300 años de conquista, los españoles se llevaron 35,000 toneladas de plata de México. Y en tan solo 12 años, los neoliberales permitieron que se sacaran del país 55,000 toneladas de plata. Entonces, pues sí es posible recuperar todos estos recursos. Con un gobierno patriota, con un gobierno que tenga amor por México, es posible recuperar los recursos y abolir estas contrarreformas. Henry, ahora en 2015 ustedes dicen que van a ir a las elecciones, por su lado no pueden tener una alianza con otro partido. ¿No ven ustedes un peligro aquí en el DF de que el PRI pueda recuperar el Distrito Federal con esta división? No, el PRI en el Distrito Federal es un grupo muy pequeño. De hecho, en el país el PRI es muy pequeño. El PRI lo que hace es comprar votos, pero el PRI no tiene simpatizantes reales. No hay ningún fervor de los mexicanos por el PRI, ¿no? Vean ustedes ahora el 15 de septiembre,
tuvieron que traer acarreados de otros lugares del país para llenar el Zócalo del grito. Y ni así se llenó el Zócalo. Nadie fue a felicitar a Peña Nieto por sus contrarreformas. No tuvimos ninguna movilización del pueblo de México en favor del gobierno priista. El PRI en realidad no tiene simpatizantes, porque tienes dinero, es dinero como el de Coahuila, que se lo roban del erario público para comprar los votos. Pero si en el país así anda el PRI, ¿dónde tuvo votos el PRI? Analícenlo. En las zonas más alejadas, en las serranías más escondidas, donde compraron el voto lo inventaron. Pero en las ciudades, no solo la Ciudad de México, en las ciudades en general, el PRI no ganó. Hay más vigilancia, hay más ciudadanía, así de que no tiene perspectiva el PRI en el DF, ni en ningún otro lugar. Morena es la fuerza que va a avanzar. Martín, ayer el PRD señaló que en esta cumbre que va a haber, o que ya está entre los presidentes de Centroamérica, va a haber alguna cuestión de acuerdos para la venta de los hidrocarburos mexicanos, adelantándose incluso al proceso legislativo, porque no hay leyes secundarias en torno a la reforma energética. ¿Cuál es la posición de Morena? Bueno, yo les comento la posición de Morena respecto a los acontecimientos. Es decir, nosotros ya señalamos que lo que ha hecho el gobierno de Peña Nieto es entregar las riquezas nacionales a las compañías extranjeras y a los gobiernos extranjeros. O sea, dentro del país nadie felicita a Peña Nieto. Aquí hay oposición, hay resistencia. No hubo una sola movilización en favor de Peña Nieto. Todas las movilizaciones fueron en rechazo a sus contrarreformas. Movilizaciones contra la reforma educativa, en contra de la reforma energética, en contra de la reforma sanitaria. Los que están contentos son los beneficiarios de sus contrarreformas, pues a ellos es a los que benefician. ¿Cómo no va a estar contento el gobierno de Estados Unidos si le van a regalar más petróleo? Si le van a entregar ya no el petróleo a bajo costo, sino hasta la explotación misma del petróleo. Entonces, pues afuera del país es donde están satisfechos por esas contrarreformas. Y lo que se está haciendo es seguir entregando. En este contexto, ahora el Pacto por México tiene una continuidad en el Pacto del Senado. Es lo mismo, PRI, PAN y PRD unidos para las contrarreformas. Ahí quiero subrayar todas estas contrarreformas con distintas combinaciones, pero la laboral, educativa, telecomunicaciones, hacendaria, financiera, política y energética, y así como la reforma para entregar las playas y franjas fronterizas a los extranjeros, todas estas se hicieron por la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD. Por eso nosotros somos una opción distinta, propia, independiente. Pintamos nuestra raya con el Pacto por México y también pintamos nuestra raya respecto al pacto en el Senado. Es el Pacto por México bis. Martín, respecto a los candidatos externos que mencionas, ¿a qué se refieren con eso? ¿Que podrán aceptarse candidatos de otros partidos? Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, no sé. Nos referimos fundamentalmente a personajes, liderazgos de la sociedad civil. Por ejemplo, hay movimientos sociales independientes, indígenas, de trabajadores, clases medias, de profesionistas, y de igual manera hay otras expresiones de la sociedad que no necesariamente se manifiestan como movimientos, pero que también son representativas: empresarios medios, artistas, el mundo de la cultura, y vamos a abrir la mitad de las candidaturas para todo este espectro de la sociedad. Que personalidades que no necesariamente quieren afiliarse a Morena, pero que coinciden en los postulados, en la plataforma de Morena, en esta lucha que estamos dando por revertir estas contrarreformas, por darle a México un camino diferente de soberanía, de democracia, de libertad, de prosperidad, de equidad social. Con ese 50% de sería como esos candidatos ciudadanos podríamos ver a Martín Esparza poder entrar
Bueno, yo no le pongo nombre y apellido a ninguna en este momento, ya las analizaremos, ¿no? En realidad tendrá que haber en su momento una convocatoria, ya se definirán los requisitos, quienes acepten, pues deben, o más bien quienes sean candidatos, pues antes deben de aceptar, de tener ese interés. Tenemos tiempo para procesarlo, pero el mensaje que estamos lanzando es muy claro: Morena es un instrumento de la sociedad. Por eso vamos a abrir la mitad de las candidaturas a la sociedad civil para profundizar esta representatividad y esta relación. Sí, Martín, nada más una pregunta. ¿Cómo evitar la migración de otros políticos que están, ¿no?, de otros partidos hacia Morena, viendo que es una opción viable y que quieran sacar tajada también de su participación? Ya escogeremos, ya nosotros decidiremos, ¿no?, en qué caso sí. Tendremos nuestros registros, nuestros requisitos, importa la trayectoria, importa el papel que juegue cada quien, importa el papel que esté jugando ahora, la representatividad de diversas voces de la sociedad. En fin, sobre la base de nuestro estatuto y de las convocatorias respectivas ya veremos. Pero obviamente pues vamos a seleccionar a lo más representativo, lo mejor de la sociedad mexicana para que estén en las candidaturas de poder. ¿Tiene algún perfil, Martín? Bueno, pues las contrarreformas que se han aprobado, en general pues no las hacen los legisladores. A los legisladores ya les presentan lo que hay que votar y ellos pues ni se indignan, votan todo lo que les mandan. Es realmente una legislatura de la indignidad, de la ignominia, de la traición. No habíamos visto peor legislatura desde que aprobaron el IVA, desde que subieron el IVA del 10 al 15%. Entonces, especialmente en el tema energético, todos estos textos en realidad se hicieron en los despachos de las empresas transnacionales y toda la legislación que se ha venido adaptando al Tratado de Libre Comercio pues deriva de negociaciones internacionales. Peña Nieto estuvo con los senadores del Comité de Relaciones Exteriores antes de tomar posesión, estuvo con Kerry, que era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, antes de que se formara parte del gobierno norteamericano. Ahí se comprometió a la reforma energética. Y en Londres también. Entonces las elaboraciones que se hacen en realidad vienen de fuera. Y bueno, pues ahora en el Senado, los senadores del PRI, del PAN y del PRD ya se comprometieron a darle continuidad a estas contrarreformas en la legislación secundaria. Entonces no es política la lucha aparentemente el PRD contra la reforma. Bueno, el PRD ayudó a la contrarreforma energética al votar por la reforma hacendaria, porque les facilitó la obtención de recursos para la realización de la reforma energética. La reforma hacendaria fue para tapar el agujero que dejará la reforma energética. Ahora, además de todo eso, el Pacto por México contiene ya en su texto, lo dice con todas las letras, atraer otra inversión y abrir la refinación, el almacenaje, la transportación y la petroquímica al capital extranjero, a la competencia. Y luego, por otro lado, el ambiente que se generó con el Pacto por México, pues finalmente terminó con la llamada reforma energética. No olvidemos que hubo otras reformas extranjerizadoras. Por ejemplo, teníamos un candado muy importante por nuestra historia para evitar que playas y franjas fronterizas pudieran ser adquiridas por extranjeros. Ya lo quitaron. Teníamos otro candado en las telecomunicaciones, porque finalmente las telecomunicaciones son un factor de cohesión de la cultura nacional.
ya lo quitaron. Ahora puede haber inversión extranjera del 100% en telecomunicaciones. Estas reformas las votaron juntos, PRI, PAN y PRD. Martín, en cuanto al perfil de los aspirantes a quisieran estar por Morena, ya incluso el observador dijo que habría gente que votó por la reforma fiscal y por la energética que estaban fuera, efectivamente, ¿no? Fue el caso, ponía el caso, incluso como ejemplo, incluso a Armando Ruspíter, pero si hay algún ya perfil que ha definido quién no entraría, pues yo creo que también va a haber una desbandada de los partidos y van a entrar aquí como una opción. No tiene que haber coincidencia en la plataforma, ¿no? Ahí es donde se da digamos, la selección. Es decir, no solamente van las candidaturas solas, van con una plataforma y tiene que haber coincidencia en esa plataforma. En esa plataforma nosotros decimos, vamos contra todas las contrarreformas neoliberales. Entonces, bueno, pues ahí está el punto de compromiso. Pero hay gente también, por ejemplo, Marcelo Ebrard, que dice que a lo mejor el PRD sería aceptado porque él sí va contra la reforma. Quiero entrar en especulaciones, ¿no? Como les decía, no vamos a poner en este momento nombre y apellido a ninguna candidatura, ¿no? En su momento ya veremos cuáles se presentan y ya en su caso pues habrá determinados elementos que se valorarán en las comisiones respectivas que tengan que ver con el registro de candidatura. Martín, de movilizaciones para el 18 de marzo, únicamente que van a No, las movilizaciones van a seguir. Es decir, nosotros vamos en los dos caminos, ¿no? Por un lado, la organización del partido, de Morena como partido político, pero al mismo tiempo seguimos siendo un movimiento de lucha. Y por lo tanto, seguimos con las movilizaciones pacíficas y junto con las acciones jurídicas también, seguimos la lucha en defensa de los recursos naturales de México con la movilización ciudadana. En este caso, el 18 de marzo vamos a hacer un evento en cada entidad federativa. Por lo menos, en algunas son más grandes, podrá haber más de uno, como Chihuahua, que es muy grande, pero vamos a hacer centralmente un evento en cada lugar del país. Haremos en la Ciudad de México uno donde estará básicamente el Comité Ejecutivo Nacional el 18 de marzo a las 4 de la tarde en el monumento a Lázaro Cárdenas, que queda en el eje central, diagonal 20 de noviembre, en la colonia Doctores. Y aparte, bueno, va a haber otro evento importante en Tabasco, donde estará Alejandro López Obrador. Y otros, va a haber otros en Poza Rica, va a haber otra movilización también, por ejemplo, Salamanca, Tula, en fin, va a haber diversas movilizaciones. Seguimos en la lucha porque finalmente, independientemente de cómo sean los plazos para recuperar, o de cuáles sean los plazos para recuperar los recursos naturales de México, la lucha tiene que continuar porque es una forma de concientizar también. Gracias. Gracias.